Buenas tardes, alumnos. Soy su profesor de Trabajo y Ciudadanía. Mi nombre es Miguel Alejandro Artaza y seré su asesor pedagógico en lo que será el transcurso de este año 2021. Em, Tenemos nuestra primera clase de hoy que se basa en qué es el trabajo y el trabajo a través del tiempo, ¿verdad? Bien. El trabajo es un arte humano tan antiguo como nosotros. Se basa desde la creación de un objeto o un servicio para la remuneración generalmente monetaria, es decir, el dinero. Pero tenemos que tener en cuenta que el trabajo no es solamente remunerado. Ahí tenemos trabajos, maneras de trabajar de una forma, ¿cómo se diría? No remunerada. Son, por ejemplo, las colectas o las maneras en ayudar al prójimo. Acá tenemos, por ejemplo, los trabajos. Los tipos de trabajos, como dije anteriormente, los remunerados, que se basan de un ofrecer un servicio o un objeto a cambio de un de dinero. Después los trabajos no remunerados son aquellos que, como dije anteriormente, se basan de la idea de brindar apoyo al que menos necesita. En este caso, por ejemplo, son los jesuitas, que son una organización religiosa no lucrativa que se basa en brindar apoyo a zonas que son desfavorables, zonas de guerra, por ejemplo. Otros de los casos son Greenpeace, que son una organización que no recibe fondos de ningún estado, sino se basan de recursos privados, donaciones de la gente e incluso participación de mismos voluntarios que están dispuestos a ayudar al medio ambiente. Tenemos otros ejemplos. Más allá de estos, por ejemplo, los trabajos caseros, en el sentido de ama de casa, que también son trabajos, pero no son remunerados. Generalmente los trabajos remunerados son aquellos trabajos que se basan de algún conocimiento previo o preparación previa, sea académica o no, para la realización de algún proyecto. Y todo tipo de trabajo tiene muchos partícipes, siendo miles generalmente. Si nos vamos por un ejemplo básico de lo más común, tenemos un caso, supongamos, nos levantamos a la mañana, desayunamos, pero al momento de querer desayunar no hay pan. Supongamos esto. Uno dice, bueno, me voy a la panadería y cuando llego me ofrecen pan, tanto el kilo, le doy lo que corresponde de dinero al panadero, me vuelvo a mi casa. Pero en ese pequeño producto hay miles de personas que trabajaron detrás de esto. ¿De dónde viene la harina para hacer el pan? De los molinos. ¿Y cuál es la materia prima? El trigo. Tenemos una persona que se levanta todas las mañanas en atender un campo y este campo tiene miles de toneladas de trigo para exportar o para producir. Esto después es vendido a un molino donde la procesa, la muele, pasan laboratorios, donde se hacen control de calidad, se agregan esos componentes que hoy están de moda y finalmente se empaqueta y se envía a su venta en los supermercados. En este supermercado alguien trabaja en él. Tenemos los que descargan los alimentos, aquel que le acomoda, los cajeros con los vendedores y finalmente llega a manos del panadero quien lo trabaja junto con otros ingredientes para lograr un pequeño pedacito de pan. Trabajaron cientos de personas con especialidades distintas y seguro nadie se conoce entre ellas, pero ahí está el trabajo de cada uno de estos. Todo lo que nos rodea, absolutamente todo, tiene un proceso de trabajo. El micrófono con el que estoy hablando, el celular con el que estoy grabando o la computadora con la que estoy emitiendo. Miles de personas trabajaron en estas cosas para poder disfrutarlas cada día. Eso es trabajo. Empleo es otra manera de explicar, pero lo vamos a ver la próxima clase a profundidad junto con las tareas que yo les envíe que hagan. ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿qué sucede con el trabajo a través del tiempo? Esto se remonta en el Paleolítico, cuando anteriormente las tribus humanas siguen siendo nómadas. Las tribus nómadas son aquellas que se mueven de un lugar a otro para subsistir, equiparando los recursos de la naturaleza que tienen disponible a sus pies o a sus manos.
En este caso podemos ver dos hombres que están volviendo de cacería, donde traen un ciervo, y los jóvenes se quedan en el punto de encuentro junto con las mujeres y otras personas, hasta que lleguen los cazadores. Tenemos que entender que durante este proceso histórico el trueque no existía, solamente era mero trabajo por supervivencia propia o grupal. Pero en el 6000 antes de Cristo, en el Neolítico, las tribus pasaron a ser sedentarias. No es un proceso fijo, es paulatino. No todas las tribus que estaban existiendo en el mundo se basaban o sea, evolucionaban al mismo paso. No, directamente cada uno de estos tribus evolucionaba a pasos distintos, siendo más agigantados, más cortos, pero evolucionaban. Aquí tenemos ejemplos de distintos pequeños roles de la sociedad. Tenemos casos de ganadería, de agricultura, de cocina, de los telares e incluso de las herramientas de trabajos pesados para pulir la tierra y generar otro tipo de herramientas que le puedan servir para el momento de perfeccionar sus obras. Como dije anteriormente, aquí el ser humano, el mono habilis, no utilizaba mucho sus manos ya en el momento de realizar el tipo de tarea. Perfeccionaba lo que le rodea, generalmente insumos de piedra o de madera, para poder lograr estos tipos de herramientas que estamos viendo. Del lado del izquierdo podemos notar que hay primero una piedra con una base plana. Esto generalmente es para moler el trigo, para generar la harina o moler otros tipos de alimentos para generar para liberar el almidón y generar la harina. Del otro lado podemos ver que hay distintas vasijas, todas son de barro y arcilla, y estos son los primeros trabajos de alfarería. La alfarería es un proceso en el cual se muele la arcilla o el barro para generar algún tipo de escultura, o en este caso, unos cuencos, ollas o platos, junto con una cuchara de madera característica de piedra de madera fosilizada. Bien, ahora, aquí en esta imagen podemos notar que tenemos distintos tipos de roles en esta antigua tribu. Si podemos ver con facilidad, los hombres se encargaban de los trabajos pesados, ya sean la cacería, la defensa de los mismos pueblos, porque había muchos pueblos hostiles. Tenemos los pescadores, cazadores, trabajos de pulido de piedra, son aquellos que en la imagen anterior podíamos ver cómo manejaban la piedra a voluntad para poder generar distintas herramientas, como lo son del lado izquierdo, abajo tenemos asadas, picos e incluso hachas. Constaban de un mango de madera, generalmente una madera resistente, similar al quebracho, y de una piedra que le sacaban punta con otra piedra, para generar estas hojas para poder trabajar la tierra. De un lado podemos ver a las mujeres que se encargan de los trabajos hogareños, los hombres que se encargan de pescar, otras mujeres que se trabajan de las zonas de hilado, incluso de los pequeños trabajos de cultivos como la cosecha del trigo que estamos viendo o la molienda. Aquí vemos el proceso de alfarería, como dije anteriormente, que son vasos o vasijas que se trabajaban de cero con la arcilla que estaban cerca de los ríos o zonas húmedas para poder generar estos contenedores que les servían mucho para encurtir los alimentos y poder permanecer más tiempo vivos. Ahora, tenemos que hablar sobre algo muy importante que es la mano de obra. Generalmente, en un principio, antes de que la gente se empiece a matar con palos y piedras, los trabajos se los realizaban la misma tribu y esta crecía paulatinamente por estar sedentarios, aumentaba más de peso, vivían más y podían reproducirse con mayor facilidad y sin temor. ¿Qué sucede ahora? Cuando nosotros, ¿cómo lo explicaría? De una manera, ahora, los pueblos estaban en constante conflicto. Estos conflictos se debían a la calidad de los productos que ejercían.
Bueno, si bien habían trueques, ya que la moneda no existía, por ejemplo, un grupo se encargaba de la manufactura de prendas y otro se encargaba mucho de lo que era la ganadería y hacían trueques de por 100 prendas o 100 ponchos, vos me vas a dar una cabra, un cerdo, una oveja, ¿verdad? Pero en muchos casos las tribus entraban en guerra para acaparar los recursos que tenía la otra tribu y esta generalmente, además de los botines generales de supervivencia, tenían botines como hombres, digo, niños o mujeres, haciendo así los primeros esclavos. Cuando los pueblos, los grandes pueblos, por ejemplo, futuro Egipto, Grecia o Roma, van a ver la mano de obra esclava como una facilidad en su vida. Si bien ya empieza el significado de lo que es la moneda y el trabajo, pero estos tenían muy malos tratos con los conquistadores. Esta es una clase que veremos a profundidad la próxima semana y quiero que ahora se junten en grupos de 4 o 2 para que me realicen un trabajo práctico que es para fin de la clase. Este trabajo práctico consta de unas 5 preguntas que se las enviaré por Drive para que sea más fácil realizarla. No pierdamos tanto tiempo, ¿eh? Pero quiero que sea, si lo más posible, para fin de la clase. Porque hay una pregunta personal que cada uno del grupo tiene que responder por sí mismo. Así que cuando termine la clase o antes de terminar, voy a elegir a unos cuantos afortunados para que me respondan enfrente de toda la clase lo que dijeron en ese punto personal. Ya para la casa tienen algo mucho más fácil, que son ver 3 videos y realizar un pequeño informe. Uno se basa del trabajo, otro del empleo y otro se basa de la esclavitud, que será el tema para que veamos la próxima semana. Yo creo que en el video de la esclavitud ustedes puedan anotar las incógnitas más grandes que surjan, que les viene a la mente cuando ven estos videos y me dan una opinión personal de cada uno de ellos. La tarea es sencilla, son videos cortos de menos de 5 minutos cada uno y será muy rápido que lo hagan. En 10 minutos, en media hora lo van a terminar. La tarea quiero que sea realizada en formato Word y sea enviado a mi correo electrónico. Se los pasaré por el grupo de WhatsApp. Y los requisitos del archivo Word tiene que ser en Arial 12, justificado y con margen de renglón de 1,5. Así que le agradezco su atención. Espero que haya sido de utilidad esta clase para ustedes y la verdad que espero mucho de esta clase, que tiene mucho potencial. Hasta la próxima clase.